Buenas noches, señores televidentes, bienvenidos a su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy, como todos los jueves, tenemos un programa muy especial para todos ustedes y también un tema muy particular para tratarlo, que es el tema del habeas corpus. Y para ello tenemos la presencia de la doctora Marilú Dávila Alarcón, especialista judicial del módulo penal, quien nos va a tratar este tema tan importante. Bienvenida, doctora, coméntenos por favor sobre su tema. Bien, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer al programa Justicia en tu Comunidad por la invitación. Y efectivamente, doctor, hoy día traigo el tema del habeas corpus, ¿no? Un tema bastante interesante porque está vinculado a la libertad de las personas, ¿no? Y es muy común a diario poder saber, ¿no?, por parte de los ciudadanos todos los derechos que nos asisten para así poder nosotros ante alguna situación de arbitrariedad poder reclamar su respeto, ¿no? Este tema es muy particular porque a trascendencia nacional, trascendencia internacional, muchas veces incluso en la política se está viendo este tema de habeas corpus. Quería saber, doctora, si tiene algo sobre este tema, la historia capaz de la institución de este tema del habeas corpus. Sí, es muy interesante empezar por su historia de manera muy breve porque nos da idea de qué significa, qué protege, ¿no?, y cuál es su propósito. Esta figura del habeas corpus pues tiene su origen en el derecho romano, ¿no?, cuando las personas que podrían, ante una eventual detención o prisión, podían acudir al pretor y reclamar, ¿no?, que él pueda decidir, dilucidar si es que su detención era legal o era ilegal. Su significado literal, ¿no?, proviene de un término latín que significa traerme al cuerpo. Justamente hace alusión a todo este procedimiento. El pretor ordenaba, que era un magistrado romano, ordenaba pues que la persona responsable de la detención lo traiga a su presencia para que él resuelva, ¿no?, si la detención era válida, legal, ¿no?, y fuera de toda arbitrariedad. Esta forma del derecho romano de proteger la libertad de las personas fue recogida por el derecho inglés. Con su nombre, su término Habeas Corpus Amendment Act, ¿no?, que fue ahí en el derecho inglés donde en realidad esta institución del habeas corpus encontró su verdadero significado y dimensión. Fue luego traído a América a través de sus colonias en Estados Unidos. Estados Unidos recogió esta figura también en diferentes estados y luego pues llegó a América del Sur y Centroamérica. Justamente fueron los estados de Massachusetts y New Hampshire que le dieron el rango constitucional a esta figura del habeas corpus, ¿no? Y en nuestro ámbito nacional, la Constitución peruana, ¿cómo se recogió, en qué legislación se vino a recoger el tema del habeas corpus? Sí, en el Perú se reguló por primera vez en 1879. Si bien es cierto, por primera vez se reguló en una ley, posteriormente también fue recogida en la Constitución, ¿no?, y se le dio el rango constitucional en la Constitución de 1920, cuya redacción es muy similar a la de 1993 que actualmente tenemos, porque el propósito principal era otorgar a los ciudadanos ese derecho a poder ser puestos ante un juez ante una eventual detención. Y esta institución, doctora, del habeas corpus tiene determinadas características, ¿nos puede determinar alguna de ellas? Así es, el habeas corpus es curioso porque el habeas corpus es un derecho y a la vez protege el derecho a la libertad individual. Entonces estamos hablando de derechos de doble protección. El habeas corpus como un derecho a un recurso rápido y sencillo, ¿no?, que lo tenemos tanto, su reconocimiento a nivel de nuestra Constitución, a nivel del Código Procesal Constitucional y también a nivel de organismos de protección internacional. Entonces el habeas corpus pues es un derecho fundamental, es un derecho humano, ¿no?, de protección doble, podría decirse. Efectivamente es un derecho universal porque a todo ser humano le corresponde ese derecho, ¿no?, al acceso a este recurso rápido y sencillo. Es irrenunciable porque no se transmite a otras personas, es personalísimo, es efectivo porque justamente se trata de un recurso de protección o de trámite
sumarísimo, ¿no? Es un derecho que nos asiste, como le repito, a todo ser humano, se resuelve ante los órganos jurisdiccionales. No existen otras personas ni instituciones que resuelvan, solamente son los jueces quienes tienen que resolver la legalidad de la detención. Doctora, y en cuanto al trámite del habeas corpus, el órgano competente que tiene que resolver este tema de procedimiento del habeas corpus, ¿quién es, doctora? Bien, puede ser interpuesto ante cualquier juez penal y esto lo regula el Código Procesal Constitucional. La persona que puede interponer puede ser la misma persona afectada o puede ser cualquier persona. Doctora, ¿puede una persona situada en un lugar distinto de donde, digamos, a una persona la han detenido, digamos, en Huacho y tiene un familiar en Chiclayo, ¿puede interponer un habeas corpus, digamos, en la ciudad de Chiclayo, esta persona a su familiar? ¿Se refiere usted cuando el lugar de donde ocurren los hechos puede ser distinto al juez? Sí, ¿no? Claro, si puede tal vez una persona formular una denuncia sobre habeas corpus sobre esta persona que se encuentra en Huacho. Así es, la demanda de habeas corpus puede ser interpuesto, como le repito, ante cualquier juez penal. Entonces, en este caso, pues, lo que se protege o lo que se busca aquí, el propósito de la norma es dar todas las facilidades a las personas que sufren detenciones, ¿no?, para que puedan interponerlo ante cualquier juez penal, ¿no?, removiendo cualquier impedimento de esa manera, ¿no? ¿Y qué trámite se sigue? ¿Cuáles son el procedimiento que tiene que seguir el juez, digamos, en este caso el que se encuentra lejos de la persona que se encuentra vulnerada su derecho? La ley establece procedimientos para casos de detención arbitraria y violación a la integridad personal y para casos diferentes a la detención arbitraria y violación de la integridad personal y el trámite para el caso de desapariciones forzadas. En el primero de los casos, cuando se trata de detenciones arbitrarias y violación de la integridad, pues el trámite es muy rápido y sencillo conforme establece la ley. Una vez recepcionada una demanda de habeas corpus, lo que tiene que hacer el juez es inmediatamente constituirse el lugar de los hechos, ¿no?, y poder verificar personalmente cuál es la razón de la detención. Si él detecta que en realidad se trata de una detención arbitraria e ilegal, inmediatamente ordenará la libertad, ¿no? Para el caso que no es detención arbitraria, el juez tiene la posibilidad de poder citar a las personas que son demandadas, ¿no?, es decir, a las personas presuntamente responsables de la violación al derecho a la libertad individual. Y tiene el plazo para resolver luego de recibir sus versiones, ¿no?, para resolver tiene el plazo de un día. Y para el caso de las detenciones arbitrarias, pues el plazo es inmediatamente, ¿no? En el caso de las desapariciones forzadas, lo que se tiene que hacer es, el juez está obligado a agotar todas las medidas posibles para poder tener información sobre el paradero de las personas, ¿no?, presuntamente desaparecida, y comunicar al Ministerio Público para que realice las investigaciones necesarias, ¿no? Como usted nos explica, doctora, hay diversos temas en que puede verse afectada la libertad de las personas y creo que esto hace que el habeas corpus tenga diversos tipos y para ello creo que vamos al siguiente bloque comentar sobre este tema, sobre los tipos de habeas corpus. Nos vamos a una pausa, señores, volvemos. Tú no tienes plata ni trabajo. Mis hijos se van conmigo y punto. ¿Eres ¿Un qué? ¿Ves? Por eso nos separamos. Porque tú no hablas, tú gritas. Yo levanto la voz porque tengo la razón. Y mis hijos estarán bien conmigo. Tú no me dejaste trabajar. Ahora me valgo yo sola. Y mis hijos se quedan conmigo. Y eso te lo voy a pelear en cualquier juzgado. Hey, no hay necesidad de acudir al juzgado. Concilia. Acude a un juzgado de paz o a un centro de conciliación. Recuerda, tu tiempo y tranquilidad no tienen precio. Concilia. Con la conciliación ahorras tiempo y dinero.
Con la conciliación, todos ganamos. No es que no le quiera cumplir, señor. Yo voy a terminar su trabajo, pero mi taller se incendió. Por favor, solo necesito tiempo. Tiempo es lo que menos tengo. El contrato se va a hacer respetar porque alguien tiene que pagar. Voy a gozar cuando te metan presa. Estoy harto que seas incumplida. Vamos a juicio si quieres. A mí me darán la razón. A mí se me quemó todo. Hey, mejor es conciliar. Ganas más, gastas menos. Concilia. Acude a un juzgado de paz o a un centro de conciliación. Recuerda, tu tiempo y tranquilidad no tienen precio. Concilia. Con la conciliación ahorras tiempo y dinero. Con la conciliación, todos ganamos. Volvemos de la pausa, señores televidentes, y continuamos con este tema tan importante de habeas corpus. Doctora, los tipos de habeas corpus nos habíamos quedado en la pregunta. Pero ¿qué te parece, Ángelo, si antes de pasar a todo esta tipología de habeas corpus que ha desarrollado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, déjame precisarte que, como mencioné al inicio de la entrevista, el habeas corpus es un derecho que también está reconocido en los tratados internacionales. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un instrumento de protección de derechos humanos de ámbito internacional, pues recoge en su artículo 9, y la redacción es muy similar a lo que nosotros recogemos en nuestra Constitución, ¿no? El derecho de la persona, se reconoce el derecho de la persona a ser puesto ante la presencia de un juez o tribunal para que resuelva la legalidad de la detención que pueda sufrir eventualmente una persona. Y la Convención Americana, de igual manera, en su artículo 7, establece algo muy similar, con muy similar redacción, el derecho de toda persona a ser puesto ante un juez o tribunal para que resuelva sobre la legalidad de la detención sin demora, a la brevedad posible. Doctora, me parece muy didáctica su precisión en este tema, y creo que también de esto deriva, antes de la pregunta de los tipos de habeas corpus, habría que ver cuáles son los derechos, ¿no?, que protege el habeas corpus, y tal vez de ellos ha derivado la jurisprudencia en que hay distintos tipos de habeas corpus. Así es. El Código Procesal Constitucional, en su artículo 25, establece un listado de 17 derechos, ¿no?, que protege el habeas corpus, ¿no? De manera, pues por excelencia, protege la libertad individual, protege el derecho de las personas detenidas a no ser incomunicadas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a no ser privado de su documento nacional de identidad, a no ser expatriado, a la integridad personal, el derecho a no ser privado de un abogado de libre elección, el derecho de no ser obligado a declarar en contra de uno mismo, a declarar responsabilidad contra uno mismo o contra tus parientes más cercanos, ¿no? Entre otros derechos. Protege también la tutela procesal efectiva, ¿no?, que contiene a su vez pues el debido proceso y el acceso a la justicia. Todo esto vinculado a la libertad individual. Ese va a ser el factor de conexión. Para poder describir mayormente el campo de lo que es el habeas corpus, ¿podría detallarnos en base a estos derechos de qué forma, digamos, estaría el habeas corpus protegiéndole, digamos, en uno de los casos, la inviolabilidad de domicilio? Digamos, unas personas extrañas o agentes del Estado se introducen a un domicilio sin autorización. ¿Esto está previsto legalmente? Así es. Bueno, el tribunal ha desarrollado diversos tipos de habeas corpus, déjame mencionarte algunos.
el habeas corpus reparador, que por excelencia pues protege la libertad individual, la libertad física, la libertad de tránsito de la persona, ¿no? Y que es justamente el primer reconocimiento del habeas corpus. Como te repito, procede frente a la detención arbitraria. También procede contra los internamientos psiquiátricos de personas cuando previamente no se ha seguido un proceso de interdicción. También tenemos el habeas corpus instructivo, ¿no?, que procede frente a desapariciones forzadas. Esto se dio mucho en la década de los 90, en la época del terrorismo, ¿no? Las personas sindicadas, investigadas, procesadas, no contaban con estas garantías pues, de defensa, de debido proceso, y simplemente las autoridades policiales los detenían indefinidamente, incluso pues eran desaparecidas, ¿no? Creo que hemos tenido un caso acá de un periodista, y también hemos tenido casos similares en Cajatambo sobre desaparición forzada. Justamente la Corte Interamericana en 2013 emitió una sentencia que declaró nulo todo un proceso sobre el caso de una persona, de un ciudadano de esa ciudad, pues que desapareció en el año 2009, que no es muy lejano. En este tema del primer habeas corpus reparador nos comentaba que justamente hace poco hemos visto una noticia, digamos, de un medio de televisión nacional, que a una persona la habían internado a un centro psicológico, por así decirlo. Era un centro, digamos, que no se dedicaba a este tratamiento, sino que se dedicaba, digamos, a hacer desaparecer las personas, supuestamente en base a que estaban incapacitadas legalmente o estaban con deficiencias mentales. Una persona que estaría protegiendo a esta persona si interponen habeas corpus en este caso. Efectivamente, tal y como se ha descrito, calza perfectamente la situación que comentas, porque para establecer la capacidad o incapacidad de una persona tiene que tener previamente un proceso de interdicción, ¿no? En otro tema, lo que es usted nos comentaba sobre las desapariciones forzadas, y hace poco también nos comentaba sobre que había un trámite distinto, ¿no? El trámite distinto tanto si es desaparición forzada o si se trata de efectuar otro tipo de pruebas, como es la propia absolución de las personas que están demandadas en este caso. En el caso de la desaparición forzada, como les señalaba, pues hay que hacer todo un tema de investigación del paradero de una persona. Entonces eso obviamente no va a ser tan inmediato como si es el trámite contra la detención arbitraria propiamente dicha. Eso se realiza en colaboración con el Ministerio Público, ¿no? Y obviamente el juez, según las características del caso, ordenará todas las medidas, las más pertinentes, para poder recoger información sobre el paradero de esta persona, ¿no? Cuando las autoridades que dieron inicio, tal vez podría ser, a esta detención, pues se nieguen a dar esa información, ¿no? Estos casos más, como les señalaba, pues se daban en la época de los 90, que personas investigadas por terrorismo eran detenidas policialmente y no más se llegaba a saber de su paradero. Sí, pues muchos casos que ocurrieron en esta provincia y a nivel nacional ha motivado que este habeas corpus, digamos, protege tanto la libertad de las personas como este derecho tan fundamental que es saber dónde se encuentra la persona detenida, ¿no? Personas que habían sido totalmente ocultas, habían sido derivadas a centros que ni siquiera se sabía su ubicación. Y creo que ya estamos entrando de lleno a este tema de los tipos de habeas corpus. Sí, también tenemos el habeas corpus preventivo, ¿no? Aun cuando una persona no sufra la detención efectivamente, ¿no? Exista una amenaza cierta e inminente, ¿no? de poder darse. Un ejemplo sería cuando se ordena, por ejemplo, órdenes de ubicación y captura, producto de un proceso judicial irregular, ¿no? Podría darse. Entonces, cuando se dictan las órdenes de ubicación y captura, pues existe ahí la violación cierta, porque en este caso se exige que tú tengas que probar, quien demanda tenga que probar que esa amenaza sea cierta e inminente. Una orden de captura obviamente es objetiva, cierta e inminente, ¿no?
como le refería, derivadas de un proceso irregular, o sea, cuando se ha afectado las garantías del debido proceso y esta medida, pues, la más lesiva, como es ordenar la detención de una persona, no necesariamente sea la única opción en este proceso, normalmente pues en un proceso penal, ¿no? Claro, donde se ha seguido la debida garantía, el tema del derecho de la defensa, que vincula tanto a la parte imputada como a la parte de la víctima, y que los dos tienen un derecho muy particular sobre este sentido. ¿Otro tipo de habeas corpus, doctoras, particular sobre este tema? Sí, tenemos también el habeas corpus correctivo, ¿no? Que está referido a las condiciones de detención de una persona, ya sea procesada o sea que esté purgando su condena, ¿no? Ahí se va a tener que evaluar la razonabilidad y la justificación de las medidas. En algún momento escuché, por ejemplo, de una persona que estaba pagando su condena, ¿no? Por delito de violación sexual, que para que él obtenga una sanción, hay un cuarto, ¿no? Donde ellos lo separan cuando ellos cometen, pues, indisciplinas dentro de un penal. Exactamente. Pero primeramente tienen que tener un proceso disciplinario, ¿no? Llegar a que ellos tengan una sanción de 20 días, 30 días, 2 días según su reglamento propio ya de los centros penitenciarios. Sin embargo, se dan casos en que simplemente la administración penitenciaria lo sanciona desde ya sin que se haya concluido el proceso disciplinario y aún sabiendo que esta persona incluso puede estar sufriendo alguna enfermedad grave, ¿no? Por ejemplo, imagínate una persona que sea sancionado sin un debido proceso o disciplinario, ¿sí? ¿No? Que no se han respetado las garantías del debido procedimiento, aún no tiene sanción disciplinaria definitiva, ¿no? Y ya se está ejecutando esta sanción, y aún cuando esta persona esté sufriendo alguna enfermedad. Imagínate, claro, el TBC. Sí, pues es muy pones más en riesgo su integridad, su vida, su salud. Claro, se está afectando derechos incluso de la persona que está privada de su libertad, y eso también tiene que proteger el habeas corpus. Así es. Ahí amerita una intervención judicial inmediata. Doctora, vamos a una pausa, doctora, y regresamos con este importante tema. Bien. Volvemos. Tú no tienes plata ni trabajo. Mis hijos se van conmigo y punto. Eres ¿Un qué? ¿Ves? Por eso nos separamos. Porque tú no hablas, tú gritas. Yo levanto la voz porque tengo la razón. Y mis hijos estarán bien conmigo. Tú no me dejaste trabajar. Ahora me valgo yo sola. Y mis hijos se quedan conmigo. Y eso te lo voy a pelear en cualquier juzgado. Hey, no hay necesidad de acudir al juzgado. Concilia. Acude a un juzgado de paz o a un centro de conciliación. Recuerda, tu tiempo y tranquilidad no tienen precio. Concilia. Con la conciliación ahorras tiempo y dinero. Con la conciliación, todos ganamos.